La Fundación Pontificia ACN presenta la Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. ¿Qué tal, amigos? Vamos a escuchar las lecturas para el día de hoy, domingo 8 de mayo, que celebramos el Día de la Madre por una parte y también el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de la Pascua. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13 y dice lo siguiente: En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos también a escuchar la segunda lectura, que está tomada del libro del Apocalipsis. Y dice lo siguiente: yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podría contarla. Eran individuos de todas las razas, naciones y pueblos, de todas las lenguas. Eran todos los que estaban delante de pie del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y finalmente, el Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Juan, y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este domingo tan especial podemos detenernos en algún detalle muy sencillo. Yo y el Padre somos uno, dice el Señor.
Esa afirmación explica por qué los judíos querían matarlo. Porque Jesús se hacía igual a Dios. Esto se consideraba como una blasfemia. Los judíos frente al resto de pueblos paganos habían afirmado el monoteísmo, un solo Dios. Pero Cristo agrega a ese monoteísmo una relación específica con Dios. Dios es Padre. La paternidad es la realidad que nos introduce en una relación con Dios única, maravillosa, que nos da un título, que nos da una característica, nada menos la de ser sus hijos. En realidad, el tener a Dios como Padre nos dice que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un sentido, que las cosas que nos suceden y que experimentamos no son fortuitas. Por eso dice Jesús que esas ovejas que Él ha recibido se las ha dado su Padre y que nadie las arrebatará de su mano. Es decir, las personas con las que Jesús entra en relación son personas, son hijos que han sido puestos allí por el mismo Dios. Y nosotros de alguna manera podemos hacer como un paralelo. Es decir, todas las personas que se encuentran a nuestro paso, con las que nos topamos, en realidad son personas que Dios ha puesto en nuestro camino, que el Padre nos ha dado. Esto nos da una conciencia de la providencia de Dios. El buen pastor es aquel, fundamentalmente, que no es una especie de francotirador en el sentido de que hace cosas por su cuenta, a su capricho, sino que realmente hace las cosas por querer, por voluntad de Dios. Y esa es, digamos, la grandeza de nuestra vocación cristiana y de nuestra relación con Jesucristo, que estamos a su lado por su querer, por su voluntad, por su amor. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo algunos no quieren realmente estar con Cristo, que son los judíos, y por tanto Dios abre la posibilidad de que los que no son judíos, los paganos, por medio de los apóstoles, reciban la palabra. Es decir, esas ovejas son todo el mundo. Nosotros somos parte de ese rebaño de los llamados gentiles, es decir, de los que no procedemos de los judíos, pero a quienes Dios ha mirado con amor y con misericordia. Es un rebaño amplísimo que se extiende a todos los lugares y a todas las épocas. Y finalmente en el libro del Apocalipsis, en la segunda lectura, vemos cómo ese rebaño se reúne y en el cielo canta. Y ese rebaño, digamos, se cumple, o sea, ese canto que alaba a Dios se cumple en la Eucaristía. En la Eucaristía se hace verdad que toda la multitud de los que llevan túnicas blancas alaban a Cristo, es decir, al Cordero. Pues bien, hermanos, vivamos este domingo del Buen Pastor orando por los sacerdotes, orando por nuestro párroco, orando por aquellos que han dado la vida también por nosotros, que nos han dado los sacramentos, y de una manera especial por nuestras madres, porque también por medio de ellas Dios nos ha mostrado su pastoreo, su cuidado, su celo por nosotros mismos. Que Dios los bendiga a todos y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una Santa Misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios, le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.